preguntaba, a propósito de la parte política, aunque tú no eres político, pero eres un observador de los procesos, incluso vimos participando ahí en algunas actividades políticas que más adelante vamos a conversar sobre ello. Decía que los candidatos utilizaron mucho el elemento urbano. Vimos cómo al final de la campaña, casi en un 100%, los cantantes urbanos aparecieron apoyando a uno de los candidatos y con mucha influencia. ¿Crees tú que, obviamente, los resultados pudieran decir lo contrario, pero hay que entender que hay fenómenos que pasaron ahí? ¿Crees tú que, vuelvo y te reitero la pregunta, que en el plano político ese esquema, esa estrategia pudo haber sido exitosa? Es decir, si no se daban algunos acontecimientos que mediaron para el resultado que tuvimos. Mira, por esa influencia sacaron más porcentaje. Por esa influencia. Ahora, le fue mejor. Claro, por esa influencia le fue mejor al PLD. Es decir, el PLD le fue un poquito mejor por esa influencia. Porque agregaron a la... Aparte de que hicieron el trabajo que hicieron, pero que también, todo oído el dicho que mucho te quiero, pero besarte no puedo. Si mucho te quiero cosas, pero no te puedo. Pero besarte no te puedo. Sí. No, exactamente. Eso fue lo mismo que pasó. Es decir, le dijeron, te quiero mucho urbano, pero no te puedo... La influencia de nadie puede con el dolor de una gente. ¿Cómo así? Claro. ¿Qué voy con los artistas urbanos? Los artistas urbanos fueron utilizados por ese partido, por el Partido de la Liberación Dominicana, como un empuje, como un push. Para poder llegar a un... Claro, vamos a mercadeo, ¿verdad? Push para poder llevar una marca de la otra. Y es verdad que tienen mucha gente. Y es verdad que son influenciadores, son influencers de que mueven masas. Pero ¿qué pasa con el dolor de un pueblo? Tú dices que había un dolor del pueblo. Claro. ¿O tú no lo sabes? No, yo te... Diga que tú no lo sabes. Diga que tú no lo sabes, que hay un pueblo dolido detrás de 16 años viendo gente que dicen que todavía no hay forma de que pudieron salir de la pobreza. La pobreza no se va a acabar en este país. La pobreza no se va a acabar en el mundo. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Todos los gobiernos tienen pobreza. Y eso tenemos que estar claros. Ahora, tú puedes ser un ejemplo para mí, Dari, y que me diga, Juan Carlos, yo quiero que tú te tires por ese barranco, porque esa es la mejor opción que tú tienes, tírate por ese barranco. Te digo, Dari, óyeme, yo me llevo de todo lo que tú me digas, te quiero mucho, pero besarte no puedo. Entonces, ahí es que yo voy. No es por los influencers. Los influencers pueden estar de la mano con muchas personas que digan, sí, yo voy a votar por él, porque fulano está con él. Pero hay mucha gente que dice, quiero mucho a fulano, pero esto no es lo que yo quiero. Claro. Y eso entonces, no va a afectar mi cariño hacia él. Claro, entonces no le echemos la culpa a los popis, no le echemos la culpa a los guaguaguá. Pero ese análisis tuyo me da a entender que yo incluso tenía como pregunta a decirte si tu participación, que vimos que tuve participación en la parte de la campaña, lo que tenía que ver con los espectáculos y demás, si tu participación obedecía a un tema estrictamente profesional, de que tú habías sido contratado como profesional, o tú estabas convencido de que realmente el país tenía un cambio, y ya tú me respondes con ese análisis que tú haces. Claro. Es decir, que tu participación en el marco de la campaña a favor de Luis Abinader no era un tema profesional, sino que tú eras parte y estabas convencido de... Mira, yo te voy a ser sincero, totalmente honesto. Al principio yo tenía una entrevista con Luis Abinader, la entrevista que se hizo con los influencers. Esa fue una participación profesional. Es decir, tú participaste con los influencers. Sí, claro. En una reunión. En una entrevista que le hicimos. Recuerda que después de esa entrevista salió lo del caso de que Luis Abinader dio positivo a COVID-19, que después todos los influencers que tuvimos ahí fuimos a hacernos la prueba, que estábamos asustados, que salimos. Pero ¿qué pasa? A raíz de esa entrevista, yo como nunca he manejado el tema político al dedillo, nunca lo he tenido... ¿Esa entrevista fue pública? Sí, claro. Yo no vi esa entrevista. Claro, sí, estuvieron varios. ¿Y cuáles influencers estaban ahí? Bueno, estaba, ¿cómo se llama? Víctor, las ocurrencias de Víctor, estaba La More, estaban algunos influencers que tienen muchos... Sí, de aquel lado estaban casi todos. Sí, claro, no, lo que pasa es que yo dije, bueno, sí, voy a hacer un trabajo profesional. Cuando yo empiezo, yo no puedo hacer una entrevista ni puedo hablar con nadie si no conozco su historia. Es decir, ese fue tu primer contacto con Luis Abinader, en sí. términos de persona, sí. de tú empaparte claro.
la parte política. Claro, si te digo que no hubiese tenido una convicción, ni siquiera acepto. Claro, tú me tenías entiendes? por lo menos la idea de que había que generar, de ver otras opciones. Claro, exactamente. Entonces, hay algo que yo digo, bueno, yo voy a conocer más a fondo la historia de Luis Abinader, porque si voy a estar mezclándome con una persona que tiene que ver con política, yo que mi trabajo es meramente de humor, de entretenimiento, yo tengo que saber su historia. Entonces ahí yo conozco la historia a fondo de Abinader, investigando quién es Abinader, como persona, su familia, de dónde viene. Ya nosotros conocíamos una parte, lo que era todo público, pero yo desde ahí asumí un compromiso con Luis Abinader. ¿Y por qué? Porque lo dije en una entrevista también, eso me llevó a un anclaje. Cuando yo gané el Soberano, lo decía en una entrevista que mi papá, el primer Soberano que yo gané, mi papá estaba conmigo ahí al lado de mí. Y yo voy con el Soberano y se lo entrego a mi papá y me dice, felicidades, mijo, yo nunca tuve uno. Y eso, más que crearme una algarabía, una satisfacción, lo que me creó fue un peso de responsabilidad. De que mi papá decirme eso, quiere decir de que yo lo estoy haciendo bien y que no puedo quedarle mal, ni a él ni a mi familia. Entonces yo decía que mi apoyo era certero y que estaba convencido con Luis Abinader por 3 razones. La primera, él tiene un compromiso moral con su papá y con su familia. La segunda, que tiene un compromiso también ético con su país, con todo el país, de hacerlo bien y de nunca fallarle, y tiene un compromiso profesional con su partido político. Y de generación también. Claro, claro, pero eso engloba lo que te estaba hablando de lo del papá. O sea, ¿cómo tú vas a llegar y tú vas a hacer las cosas mal cuando tú sabes que tú tienes un peso detrás? Entonces, por eso es que hay mucha gente que dice, no, que mira a Juan Carlos ahora que está atrás de una botella, mira a Juan Carlos ahora que lo que está es cobrando, Sí, mira... Escuchándote a ti con ese pensamiento y con esa, de la manera certera como tú analizas eso, pudiéramos ver a Juan Carlos Pichardo como candidato en algún momento. No. ¿Es un no rotundo o 4 años pasan rápido? Sí, pero oye, mira que lo que Te pasa. hemos visto ahí en esta semana, te vimos ahí en unas fotos con la alcaldesa, te vimos ahí. Claro, pero la alcaldesa es mi amiga. Ah, tu amiga Carolina. Claro, Carolina es mi amiga. Pero si tú- Y yo he sido amiga de Carolina porque era amigo de sus hijos. Yo crecí con Juan. Ah, ok. ¿Me entiendes? Nosotros jugábamos pelota juntos en la Liga Chaguín Gómez, de que nosotros, claro, ella tiene sus ocupaciones ahora mismo y cuando nosotros nos juntamos, sí, porque nos juntamos, Así que tú le perfecto. dices tía, cosas así. No, yo la trato de Carolina, dime, de tú, ¿tú me entiendes? Yo lo que- Exactamente. Pues. Pero si esa amiga tuya, que tú creciste con Juan Aligó y fuiste a la casa de Carolina, te dice el 24, Juan Carlos, yo te necesito porque tú eres una persona que tiene que formar parte, porque tus ideas son importantes. Yo te quiero como candidato a regidor. Sí, yo no te voy a decir, yo te voy a decir algo. Eso nunca ha estado porque yo conozco de dónde vengo. Conozco lo que soy y cómo fui aceptado. En este país yo fui aceptado como artista, fui aceptado, bien aceptado como humorista, como una persona que lleva entretenimiento. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo y que tú me estás viendo como que embromando mucho con el asunto político es porque ahora mismo me interesa mi país y me interesa lo que está Sí, pero pasando. dentro del marco del interés puede ser que tú digas, mira, ya yo voy a dejar de hablar, porque por ejemplo tenemos el caso del boli que dijo, ya yo, ¿qué tú opinas? Bueno, muy bien. Y el boli, te voy a decir algo. La gente puede pensar, algunos, los que no conocen la historia del boli, puede pensar que el boli un día se levantó y dijo, quiero ser diputado. El boli viene estudiando eso desde hace un tiempo. El boli no hace nada a lo loco. No hemos dado cuenta como lo ha hecho también con los medios de comunicación. Sí, una persona sistemática No hace- y que todo lo que hace lo hace en base a una proyección y una idea. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con Juan Carlos Pichardo? Ahora mismo yo no te puedo decir que estoy estructurado para asumir un cargo político ni para asumir una posición. Faltan 4 años. Pero, oye, me pueden pasar 8. De aquí en 4 años tú puedes tener más o menos lo que tú Ahora vas a podemos hacer. tener otro escenario, si ya el próximo 16 de agosto, que ya va a asumir Luis Abinader, y que Carolina Mejía probablemente pongo a Carolina Mejía por tu cercanía con ella, ya Carolina Mejía puede ser que tenga funciones de personas que estuvieron ahí pero que prefieren irse al gobierno central y dice, Juan Carlos, mira, yo necesito que tú me acompañes aquí en la dirección de cultura del ayuntamiento o la dirección de parques. Es que si son temas que yo manejo y Cultura puede ser. si son temas que yo manejo y alguien, por ejemplo, tú me relaciones dices, públicas, mira o que las relaciones públicas para que me manejen. yo te voy a decir una cosa, si está dentro de mi área yo siempre voy a estar dispuesto a colaborar con quien sea. Es que tú me dices, Juan Carlos, mira, pues tú trabajarías para el gobierno. Bueno, si algo que yo manejo, yo estaría, porque si yo no manejo un área
y tú me vas a decir, mira Juan Carlos, yo te necesito a ti como ministro de Agricultura. Espérate, yo no soy agricultor. La dirección de cine. Bueno, es que son cosas que yo manejo. Entonces ahí estaría en mi área. Luis te llama director de la dirección de cine. No, Carlos pero, Pichardo. pero es que ahí estaría en mi área. Yo siempre he dicho que estoy dispuesto a colaborar. Sí, Pero yo, yo colaboro sin cargo. Yo colaboro sin cargo. Con cargo se colabora con mayor ímpetu. Sí, pero hay un precio que sale muy caro. Que tú no estás dispuesto a pagar. Yo no estoy dispuesto a pagar. O sea, no estoy dispuesto a que la gente me juzgue inciertamente. Okay. De que la gente tenga derecho a juzgar o a acusar simplemente. No, la gente lo tiene. Eso es lo bueno. Pero el hecho de la política, porque por ejemplo en el espectáculo pudiera ser un poquito más leve, de que la gente diga que hay altanero, qué cosa, pero ya en la política las acusaciones van ya en términos de destruir la imagen. Son directas. Y aquí tenemos un problema, que la gente no cree en la política. La gente de aquí, de este país, no cree en la política. Y nosotros llevamos un tiempo esforzándonos para que crea menos la gente en la política. Y que tú, por ejemplo, dentro del marco de esa política y de todo lo que ha pasado, obviamente tenemos una situación de pandemia que cambia cualquier configuración y cualquier propuesta que se haya hecho, que haya hecho Luis Abinader en el caso que ganó o que haya hecho Gonzalo y que gane, debe estar sujeta a lo que está pasando. Es decir, nosotros no podemos exigirle ahora al presidente que debe cumplir todas las cosas que prometió porque tenemos una situación totalmente difícil, pero si a ti te correspondiera en este momento pedirle algo a Luis Abinader como presidente, decirle yo quiero que Luis Abinader trabaje en tal o cual cosa, ¿cuál sería eso? Bueno, como te dije, desde mi área para mí sería poder activar más los pueblos en cuanto a cultura. Aquí hay muchísimo talento en la República Dominicana que quizás no tienen sitio donde puedan desarrollar su arte, donde no lo pueden pulir. Tuvimos el caso del niño que quería estudiar danza. No, quizá él lo único que tuvo fue creatividad para desarrollarlo, pero no tuvo un centro. Hay pueblos aquí que yo no puedo presentarme como Juan Carlos Pichardo porque no hay un escenario donde yo pueda presentarme tampoco. Quizá activar algunos centros culturales que lleguen a pueblos que se pueda desarrollar el arte. Nosotros somos un país en arte riquísimo. Yo ponía el ejemplo de Cuba. Yo estuve en Cuba estudiando y en Cuba yo veía cada esquina una expresión artística diferente, en cada esquina. ¿Qué tiene República Dominicana que no puede hacer eso? Tiene menos recursos. Claro, entonces nosotros tenemos más libertad, tenemos un apoyo del gobierno si así lo desea. Nosotros tenemos artistas, el dominicano es artista de nacimiento, porque aquí lo que no saben hacer se lo inventan. Es verdad. Sí. Entonces, ¿por qué no pulir a un pintor? ¿Por qué no pulir a un músico? ¿Por qué no pulir a un próximo director de cine? ¿Por qué no pulir a un próximo bailarín? Desarrollar el arte de la danza urbana, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con jazz, pop, todo eso se puede desarrollar. Para cerrar el teatro. Este bloque político, que hablamos ciertamente de política, entonces ¿entiendes tú que fue una decisión acertada de la población dominicana elegir a Luis Abinader como presidente? Sin lugar a dudas, porque nosotros necesitábamos un cambio. Y cuando te digo que necesitábamos un cambio era porque yo entendía que no íbamos por un buen camino. ¿Por qué cuando te digo que no vamos por un buen camino? No hablo en términos personal, porque tú me dices, Juan Carlos, en estos últimos 5 años a ti te ha ido muy bien. Sí, te ha ido bien, si tú pudieras haber votado por el PLD porque ha contribuido a que te vaya bien. Claro, pero entonces, cuando yo digo que a Juan Carlos Pichardo le ha ido bien, ese no es el caso de la mayoría. Y cuando a ti te preocupa la mayoría, quiere decir... ¿Y si esa decisión en aras de favorecer a la mayoría te afecta a ti? ¿Qué tú harías? No, porque ahí está el problema. Ahí entonces el que está mal soy yo. Cuando tú hablas de mayoría y hay una minoría muy afectada, entonces la minoría que tiene que preocuparse. Ahora, cuando hay una minoría que no está siendo afectada y la mayoría, entonces hay que hacer una reingeniería. ¿Y tu opinión sobre Gonzalo Castillo? Te lo pregunto porque ya fuera de la política vimos que Gonzalo Castillo fue atacado mucho por su forma, por algunas debilidades que algunas personas le advierten y eso da a que uno tenga la posibilidad de omitir su opinión. Tu opinión sobre Gonzalo Castillo. Ya ha pasado todo este proceso. Pasado todo este proceso. Gonzalo Castillo es una persona digna de admirar, por de dónde viene, por cómo se ha superado, por la familia también que tiene. Ahora, era un objeto muy débil para ponerlo como presidente, como candidato a presidencia. Y para mí, Gonzalo Castillo no fue más que utilizado para eso.
Entonces, que lo utilizaron para claro, aún conociendo- la candidatura de Gonzalo Castillo para mí fue un compromiso político. Es un compromiso político. Tú viste lo que tú me dijiste ahorita de Juan Carlos. Yo te necesito porque tú eres la gente que tú tienes que estar ahí. Sí, así fue. Oye, ay, yo tengo un compromiso con Dario, espérate. Pues está bien, ponme. Mucho, yo sé ¿Tú que entiendes? no va a ganar, pero- No, Juan Carlos, que mira, tú tienes todas las condiciones, tú tienes esto y esto. Y después no te apures, nosotros te formamos. Yo sé Hermano. que no estaba formado para ser presidente. No, él tiene una carrera política también porque fue ministro, por Dios. No estamos hablando, no es que él no conoce de política, pero era un ente frágil ahora mismo en estas condiciones en las que se encuentra el país. En el próximo bloque yo creo que hablemos de, aparte del entretenimiento, aparte del humor, aparte de la música, ¿qué otras actividades desarrolla Juan Carlos Pichardo que pudieran ser remunerativas, que pudieran generar recursos? Te hago la pregunta porque estamos en una pandemia, Claro. en medio de una pandemia que los efectos son económicos en parte. Y el tema del entretenimiento, que es de donde tú has generado mayor Ha sido el más recursos, afectado. ha sido más afectado. Entonces, ¿de qué forma se está financiando Juan Carlos Pichardo en este momento? No, tú me tiras donde sea, yo caigo parado. Vamos a la pausa, seguimos conversando con Juan Carlos Pichardo, ciertamente que es una interesante, no es una entrevista, es una conversación entre dos amigos. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios. Y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.